Estimados estudiantes, niños y niñas de octavo básico, les doy la más cordial bienvenida. Espero que se encuentren bien, que hayan pasado un periodo de vacaciones muy bien en sus casas junto a su familia y se encuentren bien de salud. Hoy comenzamos con la clase número 1 que corresponde al segundo semestre académico del año 2021. Es la primera clase que corresponde al eje de física y al objetivo de aprendizaje número 10. Este objetivo tiene que ver con el funcionamiento de la electricidad y principalmente los circuitos eléctricos simples. El objetivo de la clase es explicar el funcionamiento de un circuito eléctrico simple demostrando interés en el aprendizaje. Las habilidades que van de la mano al desarrollo de la clase es observar, reconocer, comprender, ubicar y explicar. Recordemos un poquitito lo que vimos en sexto básico, porque esto lo vimos en sexto básico cuando trabajamos de forma presencial, los tipos de energía, ¿se acuerdan? ¿Qué es la electricidad? ¿Cierto? Es un tipo de energía, pero ¿a qué se relaciona? Y ¿sabes por dónde transita la corriente eléctrica, que es el producto de la electricidad? Piensen un poquito en las casas antes de yo dar la respuesta. Bien, tenemos ahí que la electricidad es un tipo de energía que se puede contener en un solo lugar o se puede mover de un sitio a otro. Cuando la energía se mantiene en un solo lugar se conoce como energía estática, ¿cierto? Electroestática, que significa que no se mueve y está conservada en un objeto. Y la electricidad que se mueve de un sitio a otro se llama corriente porque transita de un punto a otro, ¿ya? Y hay elementos que permiten el tránsito de la corriente eléctrica. Ahí tenemos un tipo de corriente eléctrica que es natural, son los rayos cuando hay tormentas. Tenemos el interruptor, el circuito eléctrico domiciliario y tenemos la ampolleta. ¿Y por dónde se transita la corriente eléctrica? Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre de polo negativo a polo positivo. Y recuérdense que tiene que haber un polo positivo y un negativo para que haya sinergia. De lo contrario, si son los dos polos de igual signo, se repelen y no hay esa conexión, ¿cierto? No se logra la energía. De fuente de suministro a la fuente electromotriz, ¿cierto? Que es la FEM, fuente de suministro de fuerza electromotriz, la FEM. Vamos ahora a adentrarnos en lo que es la materia. El circuito eléctrico y su función, ¿cierto? ¿Qué es un circuito eléctrico? Lo vimos el año pasado, muy básicamente lo que era una estructura de un circuito, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver cómo funciona, cómo transmite la energía y cómo se produce la corriente eléctrica a través de un circuito eléctrico simple y cerrado. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que puede circular la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por lo tanto, cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo componen. ¿Qué elementos componían un circuito eléctrico? La fuente de poder, los conectores, el interruptor y el terminal. Recuerden que eran 4 estaciones por donde transitaba la corriente eléctrica para que llegara a un punto, de un punto a otro, ¿cierto? Por ejemplo, al interior de una casa cuando hablamos de circuito eléctrico domiciliario. ¿Cuál es la función principal de un circuito eléctrico simple? Su función es transportar la energía eléctrica y conectar entre sí los diferentes componentes de un circuito eléctrico. Se fabrican principalmente de metales que son conectores, ¿cierto? Transmisores, ¿cierto? De la electricidad, como el cobre, por ser uno de los mejores que conduce la energía eléctrica. Y ahí tenemos la estructura de un circuito básico, la que vimos el año anterior: generador o fuente de poder, el conductor, que es el cable, el interruptor, el que da paso o cierra el paso de la corriente, y el receptor, que recibe, ¿cierto? En este caso, una ampolleta. Rol de cada parte del circuito eléctrico simple, como lo vimos. Generador. El generador tiene
la siguiente función: produce y mantiene la corriente eléctrica por el circuito y es la fuente de energía de un circuito. Este puede ser una pila, una batería de celular o una batería de vehículo, ¿cierto? O una de estas pilas de relojes de mano, ¿cierto? Las redonditas chicas también son fuente de poder. 2. Cables o conductores. Es un hilo por donde circulan los electrones impulsados por el generador, por esta fuente de poder, que generalmente son de cobre y son recubiertos de plástico para que evitar y puedan ser aisladores de la electricidad. Eso significa que si yo toco un cable no me voy a electrocutar, ya que gracias a esta cubierta plástica se produce la aislación de la corriente. 3. El interruptor. La función del interruptor es un elemento que permite abrir o cerrar el paso a la corriente eléctrica. Si el interruptor está abierto, no circulan los electrones. Si está cerrado, permite su paso, ¿ya? Y estos son de plástico. La carcasa siempre es de plástico y no metálica, ya que también cumple un rol de aislador para que yo al tocar ese botón, ¿cierto?, ese switch, no me electrocute gracias a la carcasa de plástico, ¿cierto? Y 4, el receptor, son los elementos que transforman la energía y que les llega en otro tipo de energía, ¿cierto? La transforman, reciben la energía eléctrica y ellos la transforman a otro tipo de energía. Por ejemplo, las ampolletas transforman la energía eléctrica en luminosa o luz, ¿cierto? Los radiadores en calor, los motores en movimiento, entre otras cosas. Por ejemplo, ahí la estufa, la ampolleta en energía lumínica transforma la energía eléctrica a energía lumínica, la estufa transforma la energía eléctrica a energía calórica y el ventilador transforma la energía eléctrica en energía eólica. La actividad de desarrollo que es para esta cápsula, ¿cierto?, que es la primera del segundo semestre y que es con nota esta actividad, desarrolla la habilidad de investigar y explicar. Va a buscar en su texto de estudio la función principal de un circuito en serie y un circuito eléctrico en paralelo. Y anote los resultados de la siguiente tabla. Es muy similar a la actividad que ustedes hicieron en el proceso de diagnóstico, porque esto se vio el año pasado y ahora, como estamos abriendo de nuevo este contenido, yo los invito a hacer nuevamente. Si tienen la tarea lista, la completan y me la mandan, no hay problema, yo la voy a evaluar esta vez con nota, porque vamos a ir juntando varias notas para llegar a un promedio. Y finalmente ahí coloca las características del circuito eléctrico en serie y las características del circuito eléctrico en paralelo, ¿ya? Y finalmente esta pregunta que está abajo: ¿qué diferencia de funcionamiento existe entre los dos tipos de circuito? Uno funciona de una forma y el otro de otra forma. Pueden encontrar la información necesaria en su libro de texto o bien en la red de internet. Esto ustedes le va a sacar foto a la guía, al formato de la guía, le va a colocar su nombre, su apellido, el curso, por favor, para que yo no me confunda, y me la va a enviar a mi WhatsApp, que se lo va a entregar el profesor jefe, mi número de teléfono, directamente a mí. Esto lo vamos a hacer porque la plataforma de la escuela todavía no está habilitada, por ende, para no seguir atrasando y esperar un largo tiempo. Vamos a avanzar de esta manera y así vamos a dar cumplimiento a lo que es el currículo. Finalmente, la síntesis de la clase. Hoy día hablamos de la energía eléctrica, que es un tipo de energía que se produce, ¿cierto?, en una central eléctrica que está compuesta por electrones, ¿cierto?, que son átomos negativos, ¿cierto? Uno de los elementos de la energía eléctrica es la corriente eléctrica, que circula, ¿cierto? Circula a través de un circuito simple. El circuito simple está compuesto por 4 estaciones, ¿cierto? Por un generador o una fuente de poder, por un conector que vendrían siendo los cables, que son recubiertos por una cinta plástica para aislar la electricidad y no permitir que las personas nos electrocutemos. El interruptor que cierra o da paso a la corriente eléctrica dentro de un circuito, y finalmente los receptores, que puede ser una ampolleta, un ventilador, una estufa, una radio, un equipo, un refrigerador, una lavadora, etc., ¿cierto? Y este recibe energía eléctrica y transforma la energía en otro tipo de energía.
¿Qué tenemos también? Ahí tenemos las partes del circuito, lo que son los del circuito eléctrico simple, que son los generadores que suministran la corriente eléctrica, que puede ser una pila, una batería, un motor, ¿cierto? Una batería de vehículo, etcétera. Los receptores que transforman la energía en corriente eléctrica, que puede ser una lavadora, un ventilador, un radio, etcétera. Todos los objetos tecnológicos que funcionan con energía eléctrica. Los conductores, que en este caso son los cables, que son siempre de cobre, porque es un material que es muy conductor de electricidad, y son recubiertos por una banda elástica plástica que permite la aislación hacia el exterior de la corriente eléctrica. Y finalmente el interruptor, que es una carcasa plástica, ¿cierto? Y que permite y da paso a la corriente o corta la corriente dentro de un circuito eléctrico. Jóvenes, espero que esta cápsula haya sido de todo entendimiento para ustedes, hayan captado lo que es el concepto de electricidad, cómo funciona un circuito eléctrico simple, cómo se componen y cuál es el rol de cada una de sus estaciones. Cuídense mucho, nos vamos a estar viendo de forma presencial en la sala. Esta clase también se va a repetir de forma presencial, así que hagan la tarea y cumplamos con los plazos para no irnos atrasando en cuanto a la cobertura. Cuídense mucho, no descuiden su mascarilla, lavado de manos constante y nos estamos viendo.